Muy buenos días, amadas iglesias. ¿Cómo están todos hoy en esta mañana? ¿Cómo están esta mañana? Amén. Hoy es un día lluvioso, pero también es un día en el que deberíamos estar bastante emocionados. Hoy es el día de la final del Mundial, ¿no es así? Y nosotros los hispanos deberíamos estar especialmente orgullosos, porque ya sea que les guste España o Argentina, cualquiera de los dos, ambos son hispanos. Así que nosotros hemos conquistado la Copa del Mundo. Bienvenidos a su iglesia. Si hoy nos estás visitando por primera vez, nos encantaría conectar contigo. Puedes hacerlo enviando la palabra conectar al 239-239 y con mucho gusto estaremos poniéndonos en contacto contigo. Bien, hoy vamos a continuar con nuestra serie. Voy a pedirles que nos pongamos de pie para honrar la lectura de la palabra. Y el día de hoy estaremos en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 24. Primera de Juan 3, 19 al 24. Y si no tienes la copia de tu Biblia, en pantalla podrás ver los versículos. Dice así la palabra del Señor. Versículo 19. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que Él nos ha dado. Amén. Pueden tomar asiento. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿alguna vez has recibido una noticia que te hizo dudar de algo que tú creías saber? Tal vez alguna vez recibiste una llamada del banco diciendo que había un problema con tu cuenta. O tal vez una vez recibiste un resultado médico inesperado y dudaste si realmente estabas bien. O tal vez un día alguien se levantó contra ti y alzó acusaciones en tu contra y te dejó pensando, bueno, ¿será que hay algo de cierto en eso? ¿Y si tiene razón? Hay momentos en la vida en que una voz externa puede venir y hacernos cuestionar todo lo que tú y yo creíamos saber. Pero sabes, quizás ninguna voz tiene tanto poder sobre nosotros como nuestra propia voz interior. Todos conocemos esa voz, ¿no es así? Todos conocemos esa voz que trae a nuestra mente esos pecados del pasado y que nos dice, mira lo que pensaste, mira lo que acabas de hacer, mira, volviste a caer. ¿De verdad puedes llamarte hijo de Dios? Y esa voz suele ser especialmente fuerte en quienes más desean agradar a Dios. Son personas que aman al Señor, pero cuando miran sus vidas se preguntan, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente pertenezco a Dios si todavía sigo luchando contra el pecado? Y esa pregunta se vuelve aún más difícil porque nuestro propio corazón y el mundo nos envía mensajes contradictorios. Nos dice un día, sigue tu corazón, confía en ti mismo. Pero al otro día, nuestro mismo corazón y la cultura nos está diciendo, no, nada de lo que hagas será suficiente. Nunca será suficiente. Y nunca, no importa lo que hagas, será suficiente. Pero lo que tú y yo debemos recordar es lo que nos dice la palabra sobre el corazón. Y la palabra es muy clara en Jeremías 17:9 cuando dice que el corazón es el más engañoso de todas las cosas. Sí, nuestro corazón puede engañarnos. Un día puede hacernos creer que no necesitamos a Dios. Pero al otro día puede hacernos creer que ya no hay esperanza para nosotros delante de Dios. Y es por eso que Juan no nos llama a confiar en nuestro corazón, sino en un Dios que es más grande que nuestro corazón. Juan no está hablándole a creyentes sin luchas. Son personas reales, creyentes reales, que necesitaban recordar esa verdad.
que su seguridad no está en la perfección de su corazón. Su seguridad está en la grandeza de su Dios. Pero para entender por qué Juan afirma algo tan extraordinario, necesitamos recordar el propósito de su carta. Hemos visto, ¿verdad?, que desde el principio Juan ha tenido un propósito claro. Y su propósito es que los creyentes tengan seguridad de que poseen la vida eterna. Así que a lo largo de la carta, Juan ha estado ayudando a sus lectores y a ti y a mí a que distingamos entre una fe verdadera y una fe falsa. Porque resulta que aquel entonces la iglesia estaba enfrentando una crisis espiritual. Y esa crisis se debía a que algunos habían abandonado la verdad y ahora estaban enseñando un mensaje distinto acerca de Cristo. Es por eso que Juan entonces nos presenta evidencias de una verdadera relación con Dios. Y él nos dice que una verdadera fe produce obediencia, rechaza el pecado, permanece en la verdad y ama a los hermanos. Si recuerdan el mensaje anterior, en los versículos anteriores, Juan nos dice que el amor cristiano se demuestra con acciones. No amamos de palabras, sino de hechos y acciones. Pero tal vez tú estés aquí hoy y te preguntes, pero si el amor es una evidencia de que pertenecemos a Cristo, ¿qué ocurre cuando vemos que nuestro amor sigue siendo imperfecto? ¿Qué ocurre cuando no amamos de la manera que deberíamos amar? ¿Qué ocurre cuando nuestra propia vida parece acusarnos? Esa es la pregunta que Juan va a responder hoy en este pasaje. Así que lo que tú y yo veremos hoy es que cuando nuestro corazón nos acusa, Dios responde a esa condenación, nos permite acercarnos a Él con confianza y nos asegura su presencia por medio de su Espíritu. Vayamos a nuestro primer punto. Dios responde a la condenación de nuestro corazón. Comenzamos en el versículo 19. Juan dice, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Juan comienza diciendo en esto. Entonces nos preguntamos, ¿en qué? Se refiere a lo que acaba de enseñar, a lo que enseñó en los versículos anteriores, en el amor puesto en práctica, en el amor demostrado en práctica hacia los hermanos. Así que Juan nos dice que cuando vemos el amor de Cristo producir fruto en nuestras vidas, así sea imperfecto, eso nos da evidencia de que pertenecemos a la verdad. Y eso no significa que nuestras obras sean las que nos salven, que mientras más amemos o más acciones hagamos, somos más salvos. Porque resulta que tú y yo no amamos para convertirnos en hijos de Dios. La razón por la que tú y yo podemos amar es porque Dios nos amó primero y porque Él ya nos hizo sus hijos. De hecho, la Biblia enseña muy claro que nosotros somos salvos por gracia, única y exclusivamente mediante la fe en Cristo. Pero tampoco podemos olvidar que la fe verdadera produce fruto. La fe produce fruto. Es decir, el fruto no produce la raíz, es todo lo contrario. El fruto revela cuál es la raíz. Es como un árbol de mango. Un árbol de mango no se convierte en árbol de mango porque produce mangos. Todo lo contrario. Más bien produce mangos porque ya es un árbol de mango. Y de la misma manera, el amor no compra nuestra salvación, pero sí demuestra que hemos sido salvados por Dios. Es por eso que Juan dice, en esto sabremos que somos de la verdad. Es decir, Juan quiere que sus hijos tengan seguridad. Juan no quiere que sus hijos vivan dudando. Él quiere que tú y yo podamos descansar en la certeza de que realmente pertenecemos a Dios. Pero Juan también sabe que existe una batalla mucho más cerca de nosotros de lo que tú y yo imaginamos. Hasta ahora Juan nos ha advertido sobre dos peligros. Nos advirtió sobre el peligro del mundo, pero también nos advirtió acerca del maligno. Y ahora nos está mostrando que una de las batallas más intensas que tú y yo libramos es dentro de nosotros mismos. Es la batalla con nuestro propio corazón. Por eso él dice en el versículo 20, continúa, podremos tener seguridad en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. ¿Te das cuenta? Juan reconoce una realidad.
Juan reconoce la realidad de que todo creyente sincero sabe que nuestro corazón se puede levantar contra nosotros. Y cuando Juan utiliza esta palabra condenar, esa palabra significa acusar, declarar culpable. Lo que Juan está haciendo es que él está describiendo esos momentos en que nuestra conciencia se levanta contra nosotros y comienza a recordarnos y a tirar dardos diciéndonos, eres culpable de todos tus pecados y te quiere hacer sentir el peso de la culpa. Es esa voz interna que muchas veces escuchamos, la voz que nos dice, fallaste otra vez, prometiste cambiar y volviste a hacer lo mismo. ¿Cómo puedes hacerte llamar cristiano después de eso? Es esa voz que nos dice, si realmente fueras hijos de Dios, no seguirías luchando contra ese pecado. Si realmente amaras a Dios, tu vida de oración sería más constante. Si de verdad hubieras sido transformado, no seguirías luchando contra el orgullo, contra el egoísmo, contra la impaciencia, contra todas esas debilidades. Pero iglesia, cuando esa voz se alce contra nosotros, debemos recordar algo muy importante. Presta atención. No toda acusación que sentimos proviene de la misma fuente. No toda acusación proviene de la misma fuente. Existe una diferencia muy grande entre la convicción del Espíritu Santo y la condenación que produce un corazón engañoso. Y aquí está la diferencia, iglesia. El Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado para llevarnos a Cristo. Mientras que la condenación, nuestro corazón engañoso, nos muestra nuestro pecado para alejarnos de Cristo. El Espíritu dice, has pecado, arrepiéntete y ven a Cristo y reconcíliate con Él. Mientras que la condenación dice, has pecado, ya no hay esperanza para ti. Corre lejos y escóndete de Cristo. Una nos lleva al arrepentimiento y la reconciliación. La otra nos lleva a la miseria y a la desesperación. Entonces, debemos recordar que nuestro corazón no siempre nos engaña de la misma manera. A veces nos engaña haciéndonos creer que somos mejores de lo que realmente somos. Lo hace minimizando nuestros pecados, convenciéndonos de que no necesitamos a Dios, alimentando nuestro orgullo, haciéndonos creer que somos suficientes. Pero otras veces hace exactamente lo contrario. Nos muestra nuestro pecado, agranda nuestro pecado y lo hace de tal manera que tú y yo comenzamos a creer que ya no hay esperanza para nosotros, que Dios no puede perdonarnos, que Cristo ya no puede recibirnos. Pero en ambos casos el problema es el mismo. En ambos casos el problema es igual. El problema es que estamos dejando que nuestro corazón tenga la última palabra en lugar de Dios. Presta atención, iglesia. El problema no es que nuestro corazón nos acuse. El problema es que olvidamos que Dios es mayor que nuestro corazón y que Él sabe todas las cosas. Imagínate, es como si dentro de nosotros hubiese un tribunal. Es como si hubiese un juicio. Tu corazón es el fiscal acusador. Tú eres el acusado y Dios es el juez. Entonces tu corazón se acerca al estrado y Él comienza a exponer sus argumentos. Mira, este es culpable. Mira, aquí tengo las pruebas. Mira su corazón, mira el egoísmo, mira la ira, mira la hipocresía, mira su orgullo, mira su lujuria. Mira cuántas veces ha prometido cambiar y luego vuelve a caer. Y si somos honestos, muchas de esas acusaciones son ciertas. Nuestro corazón tiene las pruebas, pero Juan nos recuerda que nuestro corazón no es quien dicta la sentencia. El juez es Dios y Dios es mayor que nuestro corazón. Nuestro corazón solo ve una parte de la historia, mientras que Dios lo ve todo. Por eso es que Juan añade y dice, y Él sabe todas las cosas. Ahora, cuando la mayoría de las personas escuchan que Dios lo sabe todo, su primera reacción es temor. Sí, te infunde una especie de miedo, porque tú piensas y dices, wow, Dios lo sabe todo.
Eso quiere decir que Él conoce lo peor de mí. Eso quiere decir que Él conoce hasta lo que nadie más ve. Pero ¿sabes qué? Ese no es el punto que Juan está haciendo aquí. Sí, la realidad es que Dios conoce todo. Sí, Dios conoce cada pecado que tú tienes. Dios conoce cada lucha. Él conoce cada debilidad. Él conoce cada momento en el que has fallado. Dios conoce tu corazón y tu pecado más que tú mismo. Pero aún así, ese mismo Dios que conoce todo acerca de ti, te ha mirado en Cristo y ha declarado: no hay ninguna condenación para ti. No hay ninguna condenación para ti. Y es por eso que Romanos 8:1 nos dice: por tanto, ya no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Esa es la diferencia entre la acusación de nuestro corazón y la gracia de Dios. Nuestro corazón, por un lado, dice: Dios debería rechazarte, porque Él conoce tu pecado. Pero el Evangelio responde: Dios ya conocía tu pecado cuando envió a Jesucristo a morir por ti. Nuestro corazón, por un lado, dice: yo conozco todas tus fallas. Pero Dios también conoce la obra perfecta de Jesucristo. Nuestro corazón recuerda nuestros peores momentos y los trae a memoria, mientras que Dios recuerda que Cristo pagó por ellos en la cruz. Nuestro corazón mira nuestro pecado, mientras que Dios mira la justicia perfecta de su Hijo que ha sido acreditada a ti. Su conocimiento no es la causa de nuestra condenación. Por eso no tenemos que temer. Más bien, su conocimiento es el fundamento de nuestra seguridad. Y si hay alguien que entendió muy bien esto, fue Pedro. Sí, Pedro, seguidor de Jesús, apóstol de Jesucristo. Pedro entendió muy bien esta verdad. Porque después de haber negado 3 veces al Señor, Jesús se encontró con Pedro junto al mar de Galilea y le preguntó 3 veces: Pedro, ¿realmente me amas? Y en ese momento Pedro se quebró. Y Pedro ya no apeló a su historial, porque resulta que su expediente decía fracaso. Su historial decía negación, traidor. Entonces él respondió lo único que podía responder en ese momento: Señor, tú lo sabes todo. Tú más que nadie sabes que yo te amo. Pedro en ese momento apeló a un tribunal superior. Él no descansó en su historial, él no descansó en lo que sabía de sí mismo. Él descansó en lo que Cristo sabía de él. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Jesús no lo rechazó. Jesús lo restauró. Jesús lo volvió a enviar a cuidar de sus ovejas. Y eso es lo que Juan quiere que entendamos. Cuando tu corazón te condena, no vuelves a la oración que hiciste cuando tenías 12 años. No sacas tu certificado de bautismo. No. Tu conciencia hará pedazos todo eso. Lo que sí tienes que hacer es acudir al Dios que es mayor que tu corazón. Tienes que apelar al Tribunal Supremo. Y la mejor noticia es que el juez ya ha dictado su veredicto. No hay ninguna condenación. No porque tú seas inocente, sino porque Él es mayor. Nuestro corazón entonces puede acusarnos. Pero Dios tiene la última palabra, porque Él es mayor que nuestro corazón. Y cuando entendemos eso, eso produce una confianza. Y eso nos lleva al segundo punto. Dios nos permite acercarnos a Él con confianza. Piensa lo siguiente: si Dios ya ha pronunciado su veredicto y en Cristo no hay condenación, entonces ¿qué cambia ahora? Lo que cambia es nuestra relación con Él. La condenación, por un lado, produce distancia, pero la gracia produce confianza. Es por eso que Juan, en versículo 21, nos dice: amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Juan, después de hablarnos de un corazón que acusa, ahora nos muestra el resultado de descansar en el veredicto de Dios. Y fíjense que usa la palabra amados. Ese no es un detalle sin importancia. Antes de seguir hablando de la obediencia y de la confianza, Juan nos recuerda quiénes somos tú y yo en Cristo. Somos los amados
de Dios. Y eso cambia por completo la manera en que tú y yo leemos el resto de este pasaje. Porque la confianza que tenemos delante de Dios no nace de pensar que ya tú y yo somos lo suficientemente buenos. No, esa confianza nace de saber que hemos sido amados y perdonados por Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú y yo dejamos de escuchar el veredicto de nuestro corazón y comenzamos a descansar en el veredicto de Dios, eso cambia nuestra relación con Él. Y este es el resultado. Ya no nos escondemos. Ya no nos escondemos. Ya no huimos. Ahora más bien nos acercamos. Porque después de pecar, lo que Adán y Eva hicieron es lo que cada uno de nosotros hace por naturaleza. Después de haber pecado, Adán y Eva se escondieron, huyeron. Y eso es lo que produce el pecado. El pecado siempre produce distancia, siempre produce vergüenza, produce temor, produce en nosotros ese deseo de alejarnos de Dios. Es por eso que cuando pecamos, muchas veces dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, nos alejamos de la iglesia porque sentimos que no somos bienvenidos, nos alejamos porque pensamos que Dios no quiere recibirnos. Pero iglesia, recuerda que el Evangelio produce exactamente lo contrario. En lugar de alejarnos al Padre, el Evangelio nos lleva de nuevo a Él. Es por eso que en Hebreos el autor nos dice en el capítulo 4, versículo 16, por tanto, acerquémonos ¿con qué? Con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos con confianza. Y nos acercamos no porque seamos dignos, sino porque Cristo ya abrió el camino. Nuestra confianza no se basa en que nunca fallamos. Nuestra confianza se basa en que Cristo nunca falló. Y es por eso que Juan puede decir con plena certeza, confianza tenemos delante de Dios. Plena confianza. No es una confianza arrogante. No es una confianza en nosotros mismos. Es una confianza filial. Es una confianza producida por una relación. Es la confianza que tiene un hijo que sabe que su padre lo recibirá. No sé si a muchos de los padres en la habitación le ha sucedido, pero a veces en la medianoche mi hija se despierta porque escuchó un trueno o porque tuvo una pesadilla o porque simplemente no podía dormir. Y cuando a ella le pasa eso, ella no se queda en su cuarto encerrada preguntándose si tiene derecho o no a venir a mí. No, ella simplemente se levanta, viene por el pasillo, abre la puerta de nuestra habitación y viene a buscarme. ¿Por qué? Porque ella sabe que su papá no la va a rechazar. Ella sabe que su papá va a protegerla. Ella sabe que en papá va a encontrar consuelo. Y así es como Dios quiere que sus hijos se acerquen a Él. Tim Keller, de hecho, decía que nadie entra a la habitación del rey sin permiso. ¿Te has puesto a pensar? Nadie. A nadie se le ocurriría entrar a la habitación de un rey en la medianoche sin permiso. Los soldados no entran, los siervos tampoco entran. Pero ¿sabes quién entra? El hijo sí entra. El hijo abre la puerta, entra con confianza y corre hacia su padre. Y eso es lo que Cristo ganó para ti y para mí. Él no solo quitó nuestra condenación, sino que nos dio acceso libre al Padre. Y cuando un hijo sabe que es bien recibido por su padre, entonces también tiene confianza para pedirle todo lo que necesita. Es por eso que Juan en el versículo 22 dice, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, este versículo ha sido muy malentendido durante la historia. Porque algunos leen estas palabras y piensan que es que Dios les va a dar todo lo que ellos pidan. Pero otros leen esta palabra y concluyen,
Si Dios no responde mis oraciones, entonces seguramente no le estoy obedeciendo lo suficiente. Pero eso no es lo que Juan está enseñando aquí. Juan no está diciendo que la obediencia compra la respuesta de Dios. Lo que Juan está describiendo es cómo se ve la vida de alguien que permanece cerca del Señor. Y lo que eso quiere decir es que cuando tú y yo caminamos en comunión con Dios, nuestros deseos comienzan a parecerse a los deseos de Dios. Mientras más cerca estamos de Él, más aprendemos a amar lo que Él ama. Más aprendemos a pedir lo que Él desea. No porque Dios cambie su voluntad, sino porque más bien Él va transformando nuestra voluntad. Así que la obediencia no es el precio para que Dios nos escuche. Es simplemente una obediencia de nuestra relación viva con Él. Y para que no nos quede ninguna duda, Juan va más allá y para que nadie piense que esa obediencia consiste en una larga lista de reglas, Él nos resume inmediatamente lo que Dios verdaderamente demanda de sus hijos. Y esto es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Aquí Juan resume toda la vida cristiana en un solo mandamiento con dos expresiones inseparables: creer y amar. Creer en Jesucristo y amar a los hermanos. Una fe y una relación vertical y un amor y una relación horizontal. Nunca aparecen separados, porque la verdadera fe siempre produce amor verdadero. No porque el amor sea lo que nos salve, sino porque la fe que salva transforma nuestro corazón de adentro hacia afuera. Así que, hermanos, mientras más comprendemos el amor que Cristo tuvo por nosotros, más comenzamos a reflejarlos hacia los demás. Tú y yo no podemos decir que confiamos en Cristo mientras vivimos sin amar a aquellos por quien Cristo también murió. Es por eso que Juan une ambas cosas: creer en Cristo y amar a los hermanos. No son caminos diferentes, son dos evidencias de una vida transformada. Pero todavía nos queda una pregunta por responder. ¿Cómo sabemos que esta transformación realmente viene de Dios? Juan nos responde esa última pregunta en este último versículo y nos muestra que nuestra seguridad descansa en la presencia de Dios en nosotros y no en nosotros mismos. Punto número 3. Dios nos asegura su presencia por medio de su Espíritu. Versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios permanece en Él. ¿Te das cuenta? Juan termina este pasaje llevándonos a la fuente final de nuestra seguridad. Hasta aquí, Juan nos ha enseñado que Dios es mayor que nuestro corazón. También nos ha mostrado que esa verdad nos permite acercarnos con confianza a Él. Pero tal vez pueda surgir una pregunta: ¿cómo sé que Dios seguirá conmigo? Sí, pastor, yo sé que eso dice Juan, pero ¿cómo sé que esta relación no depende solo de mí, de mi capacidad para permanecer fiel? ¿Cómo sé que Dios no se alejará de mí? Juan nos responde llevándonos nuevamente a Dios. La palabra que él utiliza, permanecer, aparece una y otra vez a lo largo de esta carta. Y esa palabra permanecer no describe una visita ocasional a la iglesia. Tampoco describe una relación perecedera, temporal. Esa palabra permanecer describe una relación continua, una comunión permanente. Y Juan no solo dice que nosotros permanecemos en Dios. Él nos dice que también Dios permanece en nosotros. Allí es donde está toda la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Porque si realmente dependiera todo de nuestra capacidad para sostenernos en Cristo, realmente ninguno de nosotros tendría esperanza. Porque todos nosotros, tú y yo, conocemos nuestras debilidades.
Conocemos las veces que hemos fallado. Pero la buena noticia es que nuestra seguridad no descansa en nuestra capacidad de permanecer en Él. Nuestra seguridad descansa en que Él permanece en nosotros. Y entonces Juan responde a esa última pregunta. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Él nos dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Ahí encontramos una de las evidencias más grandes de la seguridad del creyente. Es decir, Dios no solo te perdonó, Dios no solo te declaró justo, Dios no solo te adoptó como hijo, sino que también puso su propio Espíritu en ti. Y es el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo el que produce esa nueva vida en ti. Él es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que nos guía hacia la verdad. El Espíritu Santo es el que produce el amor por los hermanos. Es el que produce el deseo de obedecer. Es el que nos fortalece para perseverar. Y es el que nos recuerda continuamente, cuando se levantan esas voces que nos acusan, que tú y yo pertenecemos a Cristo. Por eso, cuando vemos en nosotros un deseo de agradar a Dios, cuando vemos en nosotros una lucha contra el pecado y cuando vemos ese amor creciente por Cristo y por todos los hermanos, no debemos pensar, iglesia, que eso viene de nosotros. No debemos pensar, esto viene de mí. Debemos ser humildes y reconocer, Dios está obrando en mí. Porque ese nuevo deseo de obedecer, esa nueva tristeza cuando pecas, ese amor que tú demuestras por Cristo y por todos los hermanos, es la evidencia de que el Espíritu de Dios vive en ti. Por eso, cuando nuestro corazón vuelva a acusarnos, cuando tu corazón vuelva a acusarte, porque créeme, volverá a hacerlo, no debes mirar solo hacia adentro. Debes mirar hacia arriba. Debes mirar hacia arriba y recordar que el mismo Dios que comenzó la buena obra en ti es el mismo Dios que la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Debes recordar que tu seguridad no descansa en la fuerza con que tú te aferras a Cristo, sino que descansa en la fidelidad con que Cristo te sostiene a ti por medio de su Espíritu. Al comienzo del mensaje hablamos de esa voz interna que nos acusa. Una voz que tú y yo conocemos muy bien. Esa voz que recuerda nuestros peores errores, nuestros peores momentos y que nos pregunta y nos acusa. Después de lo que hiciste, ¿realmente puedes ser hijo de Dios? Juan no niega esa voz. Nuestro corazón puede condenarnos. Pero Juan nos recuerda una verdad mucho más grande y gloriosa. Dios es mayor que nuestro corazón. Nuestro corazón puede decirte, no eres suficiente. Pero el Evangelio responde, Cristo es suficiente. Juan nos ha mostrado que cuando nuestro corazón nos condene, tú y yo podemos correr a Dios, quien es mayor que nuestro corazón, y que Él puede darnos la confianza para acercarnos a Él, y que Él transforma nuestra vida para que reflejemos a Cristo. Y además nos sostiene por el poder de su Espíritu. Pero quizás hoy hay aquí personas que escuchan esto y reconocen una realidad diferente. Quizás tú estás aquí hoy y no solo estás luchando con la culpa. Quizás tú reconoces que estás lejos de Dios y que necesitas ser perdonado y que necesitas reconciliarte con tu Creador. Si es así, no ignores esa convicción, porque esa convicción es el Espíritu Santo. Recuerda lo que hablamos al principio. El Espíritu Santo nos confronta con nuestro pecado, no para alejarnos de Dios,
sino para acercarnos a Él. Si esa voz está en ti hoy, no ignores esa convicción. El Espíritu Santo no te está mostrando tu pecado para destruirte, sino para traerte a Cristo. Si ese eres tú hoy puedes venir a Cristo. Hoy puedes reconocer tu pecado. Hoy puedes arrepentirte y poner tu fe en Él. Porque el mismo Cristo que murió por pecadores es quien ahora te ofrece perdón, vida nueva y una relación con Dios. Pero tal vez tú estás aquí y ya has puesto tu confianza en Él. Tal vez tú dices, pastor, yo he confiado en Cristo. Pero tal vez tu corazón te está acusando el día de hoy. Tal vez, aunque estás en Cristo, tu corazón te está acusando el día de hoy. Y sigue trayendo a mente esas memorias, esos pecados, esos peores momentos que tuviste en tu vida. Y si ese eres tú hoy, no huyas de Dios. Más bien corre hacia Él. Corre hacia Él. Ven al trono de la gracia y hallarás misericordia y gracia. Y pronto socorro. Porque nuestra seguridad, recuerda iglesia, no está en un corazón perfecto. Nuestra seguridad está en descansar en un Dios perfecto. No está en nuestra capacidad de sostenernos y agarrarnos a Cristo. Nuestra seguridad está en la fidelidad de Cristo para sostenernos. Así que, amada iglesia, solo recuerda lo siguiente. Nuestra seguridad no depende de que nuestro corazón nunca nos acuse. Nuestra seguridad depende de que Dios tiene la última palabra. Y Él ya pronunció la última palabra. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Esa es la base de tu seguridad y esa es la base de tu libertad. Amén. Vamos a ponernos de pie para cerrar en canción y adoración. Mientras el grupo de alabanza toca esta última canción, es un momento oportuno para que tú reflexiones en el mensaje. Allí donde tú te encuentras, solo agacha tu cabeza y cierra tus ojos y toma un minuto para examinar tu corazón. ¿Qué te está diciendo tu corazón hoy? Quizás estás lejos de Dios. Quizás nunca has puesto tu vida, tu fe en Él. Quizás nunca has entregado tu vida a Él. Si tu corazón te está inquietando, si te está mostrando tu pecado, no lo está haciendo para destruirte. Es el Espíritu Santo inquietándote para traerte a Él, a Cristo. Si ese eres tú hoy, no ignores esa voz. Da un paso adelante, ven adelante y entrega tu vida a Jesús. Porque Él murió por tus pecados. Porque Él vivió la vida perfecta que no pudiste vivir. Porque Él resucitó de la muerte y venció al pecado, a la tumba y al enemigo. Porque Él te ofrece perdón, vida eterna junto a Él. Si ese eres tú, no te quedes allí sentado ni salgas por esa puerta sin entregar tu vida a Él. Y si tal vez lo que tu corazón te dice es algo distinto, a pesar de que has entregado tu vida a Jesús, estás luchando constantemente contra el pecado. Estás luchando contra tu corazón que te acusa y que trae tus errores, tus pecados del pasado y sigue haciéndote creer que no eres hijo de Dios. Hoy Dios te dice, ya no escuches más esa voz. Oye mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen a mí. Así que no huyas de Él. Venga adelante. Comprométete de nuevo con Él. Deja todas esas cargas, esos pecados y esas acusaciones aquí en el altar. Porque tienes la confianza como hijo de Dios de venir al altar y encontrar misericordia y gracia. Y porque Juan también nos dice que Jesús es justo
para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Así que aquí al frente vamos a tener a líderes servidores que estarán dispuestos a orar por ti y a caminar contigo. No estás solo. No tienes por qué caminar solo. Dios está aquí. Tus hermanos están aquí. Así que ven al altar y busque ese pronto auxilio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.